Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Campaña, del grupo 112 de la licenciatura de Derecho. Y a mí me tocó presentar el tema de los factores del cambio social. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre por qué es tan importante este tema para nosotros como sociedad y en materia jurídica. Como sabemos, el cambio social tiene distintos factores y elementos, y estos se pueden distinguir de ciertas formas. A continuación, les voy a presentar los distintos factores que son, número 1, la estructura, ideas, tecnologías y conflictos sociales. Ahora, una vez teniendo en cuenta estos factores, vamos a hablar un poco más sobre la importancia de este tema. Para mí personalmente y para el equipo de trabajo es muy importante porque vemos cómo a través de los años van cambiando la cultura, las costumbres e incluso las leyes a causa de estos hechos sociales que al mismo tiempo nos exigen una evolución, un cambio para bien y muchas veces para mal. Como lo citó Alvin Toffler, el cambio no solamente es necesario en la vida, sino es la vida misma. Así que es por esto que nosotros tratamos de exponer este tema de la manera más sencilla, adecuada y fácil de exponer. Porque día a día nosotros somos parte de la cultura y muchas veces sin darnos cuenta cambiamos la cultura, los problemas y nos vamos adaptando como sociedad, como amigos, familia, esposa, esposos, hermanos, y simplemente tratamos de hacer lo mejor para nosotros. Y sin darnos cuenta los cambios que hemos tenido desde las revoluciones extremas como en los años 60, del movimiento hippie, las huelgas, manifestaciones, y un ejemplo muy claro que podría dar sería el bullying o el ciberbullying, que por esto, esta problemática social tan importante que fue un tema de importancia social, donde se generaba mucha controversia y de cierta manera no había sanciones específicas para esto, la ley empezó a legislar nuevas leyes y nuevas sanciones para las personas que cometan este terrible acto de ciberbullying, que antes no existía, como en la época de los 80s, 90s, donde el internet apenas iba surgiendo. Es por esto que este tema es tan importante para nosotros como sociedad. Ahora veremos a continuación las causantes y sujetos del cambio social, sus factores y elementos. A continuación vamos a ver las personas o movimientos que generan los cambios sociales. Esto es conocido como un resultado del producto humano que puede ser inocente o involuntario. El primero sería grandes personajes, élites, grupos y movimientos de gran influencia. Ahora, si ponemos a analizarnos, los grupos o movimientos que tienen más influencia en la sociedad son los que tienen una mayor facilidad de palabra para cautivar a la gente y entenderlas, qué es lo que está pasando y qué es lo que está moviendo. Un claro ejemplo sería el dictador Hitler. Este personaje fue una pieza clave en su movimiento del nazismo, por sus maneras y técnicas de hablar. Esto hizo un cambio social que fue un factor muy importante para la sociedad en esos tiempos. De ahí salieron muchas teorías, salieron muchas técnicas de oración que antes no se tenían. Que gracias a este personaje, que fue algo desagradable para su época y en la historia del mundo, se sacó algo bueno. Cómo influenciar a las personas, pero ahora enfocándonos de una manera buena, sana y con un propósito para bien común. Ahora hablaremos sobre el factor principal del cambio social en orden jerárquico. En primer lugar tenemos a la estructura, contexto. Al segundo tenemos a los actores intencionales situados contextualmente. Por número 3 tenemos al poder inmanente en las interacciones sociales. Y por último, el cambio social. Como vemos, cada uno tiene una orden jerárquico que es de suma importancia, porque se tiene que seguir y respetar este orden, ya que si se es alterado, de cierta manera
no llegaría a tener este impacto de cambio social. Como se ha mencionado, también los cambios sociales se dividen a gran escala, temporales o ambientales, o también de carácter humano. Todo esto es esencial en el cambio social y sus condiciones. Ahora, con todos estos datos e información que tenemos, podemos darnos cuenta que el cambio social somos nosotros y tenemos que ser conscientes como sociedad, como humanos, de cómo vamos a ir formando el futuro para las siguientes generaciones. Porque sin darnos cuenta, los cambios sociales y los factores de años antepasados que nuestros ancestros o predecesores nos dejaron un mundo muy diferente al que ellos vivieron por los mismos cambios que se fueron dando a la sociedad, en el medio ambiente, en el derecho, la cultura, las costumbres e incluso la gastronomía. Todos estos son cambios sociales que son para bien o para mal, como ya lo hemos mencionado antes. Nosotros, ahora como generación que es el futuro de México, tenemos que utilizar estos errores y aciertos de nuestros antepasados para ir formando un futuro mejor, porque de cierta manera ellos nos dejaron un futuro un poco mejor, hablando laboralmente, socialmente, más abierto la mente de la sociedad, de las gentes, de los legisladores e incluso de muchas veces la religión. Es por esto que aquí yo planteo esta pregunta. Teniendo esta información sobre los cambios sociales, ¿cuál es el futuro y el mundo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos o simplemente a futuras generaciones? Personalmente considero que deberíamos tomar muy en cuenta que tenemos que hacer un cambio radical en el medio ambiente, porque el mundo se está explotando por la industria y las fábricas. Tenemos que hacer conciencia social sobre este tema e incluso podemos aplicar algunas leyes, algunas jurisprudencias para que este sea un cambio social colectivo y empezar con la educación desde casa y fomentar estos valores de reciclaje y todo esto. Yo lo digo porque estoy ambientado un poco a la naturaleza, como podrán ver. Y eso sería todo. Tenemos que ponernos a pensar cuál es el futuro que queremos dejarles a nuestra familia y a todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, Asia y en todos los continentes. Y como conclusión, entendemos que este tema del cambio social, sus factores, condiciones para el cambio y el derecho como un instrumento de control para este cambio social son de suma importancia para todos nosotros como sociedad, tanto sea nuestra entidad federativa, municipal, a nivel nacional o internacional, porque queramos o no, esto nos afecta y nos atribuye distintos cambios de manera positiva o negativa, como ya lo habíamos mencionado antes. Vemos cómo jurídicamente se va adaptando las leyes a estos tipos de eventos que se tienen por delante. El cambio social, sus factores y todos los elementos es algo que nos influye como sociedad, país y persona. Gracias a este trabajo entendimos que es un pilar de la sociedad y del área jurídica. Esperemos que con estos videos haya quedado un poco más claro el cambio social y sus diversos puntos de vista. Espero que le haya gustado el video. Un saludo y muchísimas gracias por su atención.